Gracias, señor presidente. Adherir a lo manifestado por el concejal Marcelo Ponce, recordar que en el año 2016 se hizo una interpelación al órgano de control y estaba presente el secretario de Movilidad de aquel entonces. Estoy pensando si fue en la misma o no, pero recuerdo muy bien que se habló del tema de las multas, que manifestaron que de hecho no se pagaban las multas y que, si mal no recuerdo, me desmentirá el concejal Martínez Kers, en aquella oportunidad también se le pidió el listado completo de las infracciones que creo que nunca deben haber llegado, no sé si han llegado o no. Las multas, sí, las multas se le pidieron, se le ha pedido que envíe los dictámenes que emite cada vez que se produce el incremento de la tarifa, infinidad de información que no llega y lo que ocurre en las comisiones que comentaba recién el concejal Ponce, que también es una modalidad que adoptamos, por ejemplo, en la Comisión de Servicios Públicos, que preside la concejala Ingaramo, que, digo bien, ¿no? Sí, que en vez de disponer modificaciones a recorridos o paradas o instalaciones de garita y demás, o de pedir factibilidades al Ejecutivo, porque después el Ejecutivo va a tener que ir a consultarle al órgano de control, vuelve al Ejecutivo, el Ejecutivo lo manda a nosotros, y dijimos, mandemos nosotros directamente la nota al órgano de control, que nos responda, y sobre la base de esa respuesta hacemos las disposiciones. Se demoran esas respuestas, no llegan y nos impiden a nosotros poder avanzar en los proyectos de los concejales. Pero concretamente con lo que tiene que ver con el boleto del colectivo, con el incremento del boleto del colectivo, primero recordar que hay una resolución de mi autoría aprobada el año pasado que dispone la colocación en las unidades de colectivo y en las paradas de colectivo de cartelería que indique los derechos de los usuarios, que era algo que estaba mencionando el concejal Ponce, que el usuario sepa derecho a qué tiene cuando hace uso del servicio público. Derecho a la puntualidad, derecho a la frecuencia, derecho a que se le respete la parada, que se le respete el recorrido, derecho a un montón de cuestiones que muchas veces no se cumplen. Y no se cumple, de hecho, esa resolución que fue aprobada ya el año pasado. Pero también hay un proyecto de mi autoría que propone modificar la ordenanza 11.580 para que los concejales podamos discutir esto que después venimos y discutimos acá. Y yo aprovecho la ocasión para pedirle al concejal Marcelo Ponce y a los concejales miembros de su bloque, que seguramente están de acuerdo con el criterio, porque por lo que yo acabo de escuchar, a él le hubiese gustado ser consultado, discutir el precio, cómo se calcula, cómo se establece y demás. Bueno, justamente la propuesta de modificación de la 11.580 que nosotros planteamos, que ya tiene 3 años en comisiones, tuvimos que representarla, lo que plantea es esto, que la discusión pase por el Consejo Municipal. De todos modos, como la facultad de regulación de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros, según la ley orgánica de municipios, es de los consejos municipales del ámbito legislativo, este consejo, que si bien en el 2009 delegó la facultad en el Ejecutivo para determinar ese costo, no renuncia a la propia facultad. Es decir, el cuerpo no puede renunciar a su facultad, puede delegarla, puede habilitar, autorizar al Ejecutivo a disponer, pero no puede, porque es un acto inconstitucional, renunciar a una facultad que le es propia, exclusiva y excluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Consejo quisiese, aún hoy podría disponer las modificaciones en los precios de la tarifa de colectivos. No lo hacemos porque entendimos allá en el 2009 que, habiéndose dispuesto un funcionamiento para el sistema de transporte, es decir, habiéndose establecido las frecuencias y los recorridos, las paradas, las distancias recorridas, y la creación de un ente de control y una fórmula polinómica que ayudaba a ir llevando un seguimiento en el cálculo del costo del sistema y por lo tanto una determinación de la tarifa, era aceptable pensar que sobre la base de esas condiciones
el Ejecutivo recalcule ordinariamente, una vez al año, 2 veces al año, cuando lo considere necesario, ese valor. El Consejo admite eso como un acto de ordenamiento administrativo, de facilidad administrativa. Pero insisto, no renuncia a la facultad que le es propia. No puede renunciar. Ahora bien, si aquellas condiciones que se establecieron en el año 2009 cambiaron, si cambiaron los recorridos, si cambiaron las paradas, si cambiaron las frecuencias, si cambiaron los kilómetros recorridos, es muy probable que esa ecuación polinómica ya no se ajuste a lo que los legisladores del 2009 pensaron que estaba representado en ese modelo matemático. Por lo tanto, muy bien nosotros podemos cuestionar la validez de esa ecuación polinómica y muy bien podemos pensar en incluir nuevos términos, podemos pensar en establecer un nuevo valor base para recalcular a partir de allí las nuevas tarifas, como se hizo en el 2009. Se dijo, bueno, con la ordenanza del 2009 se tomaba como base, si mal no recuerdo, la última tarifa de noviembre o de diciembre del año 2008, que había sido la última actualización. Esa era la base de cálculo. Nosotros podemos establecer una nueva base de cálculo para los años venideros. Por ejemplo, en el año 2009, la línea 1 recorría 1.451.678 kilómetros al año y hoy recorre 1.233.481 kilómetros. Es decir, la línea 1 se ahorró 218.197 kilómetros por año. La fórmula polinómica de la ordenanza 11.580 no contempla en ninguno de sus términos las distancias recorridas. La fórmula polinómica dice, es un porcentaje, un ponderado del costo del vehículo, es un ponderado del costo de la mano de obra, de la paritaria, digamos, es un ponderado del valor del combustible. No, las cubiertas no están, está el combustible, que es otro factor a tener en cuenta. Y es un ponderado de los subsidios. Me está faltando un término porque son 5, la voy a buscar mientras tanto en el artículo 16 de la 11.580. Entonces, claro, si la cantidad de kilómetros recorridos es fija, es una constante, bueno, es razonable pensar que no hace falta incluir un término que contemple los kilómetros recorridos. Subsidios del último término, si alguien lo tiene. Unidad nueva. ¿Sí? Y un término que contempla el índice de variación de precio. El IPC mezcla el IPC con el índice mayorista también. Entonces, claro, si la cantidad de kilómetros recorridos es fija, tiene sentido la fórmula polinómica. Ahora, si cambian con el correr del tiempo esos recorridos, pierde sentido esa fórmula polinómica. Hay otro elemento que no tiene en cuenta la ecuación polinómica, que es la rentabilidad del empresario. Porque por tratarse de un servicio público, este cuerpo y el municipio tienen que discutir cuál es la rentabilidad que se le va a admitir a ese servicio público. Está muy bien que nosotros discutamos una tasa de ganancia y hay que incluir un término en la polinómica que sea la tasa de ganancia, porque si no ocurre lo siguiente. El empresario que gestiona el servicio de transporte público va atado a la tasa de rentabilidad, a la tasa de ganancia de, por ejemplo, las distribuidoras de combustible. Porque aumenta el combustible, porque las empresas de combustible disponen una nueva tasa de ganancia sobre la base de un nuevo costo, modifican el valor de mercado, eso automáticamente impacta en la polinómica y por lo tanto se traslada a la rentabilidad del empresario de transporte. La industria automotriz modifica su tasa de ganancia porque se produce una devaluación, todos sabemos cómo es, los precios de los vehículos están dolarizados, pero a los empleados de ellos le están pagando en pesos. Por lo tanto, cada vez que se produce una devaluación y el precio del vehículo se mantiene en dólares, se incrementó la tasa de ganancia de la industria automotriz. Por lo tanto, automáticamente incrementa la tasa de ganancia de la empresa de servicio de transporte público. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me pregunto. Entonces, lo mismo pasa con la tasa de ganancia de todas las cadenas productivas que están incluidas en el IPC, en el IPIM. Entonces, no es racional el método de cálculo. Y nosotros tenemos que discutir esta cuestión.
La línea 4 se ahorra con los nuevos recorridos 120.231 kilómetros por año. La línea 15, 102.419 kilómetros por año. En total el sistema se ahorra entre el 2009 y el 2018 507.642 kilómetros. ¿En qué momento en los últimos 10 años el precio del boleto colectivo bajó? ¿Hubo algún momento en el que el precio baje? No. Cada vez que se produjo una modificación de estas características que reducía la cantidad de kilómetros a recorrer, ¿debió haberse aplicado una reducción en el costo del boleto? Cuando la frecuencia no se cumple, cuando se modifican las frecuencias, porque el órgano de control controla, lleva el monitoreo de esto. Entonces, las frecuencias no se modificaron, son las mismas del 2009 que las actuales. Pero si no se cumplen, si hay desvío de 1 minuto, de 2 minutos, uno dice 2 minutos no pasó nada. ¿Por qué en los países del primer mundo la frecuencia es exacta? Te dicen que a las 10 está y a las 10 está, y no le erra. Porque son maravillosamente puntuales, porque son amantes de la puntualidad. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Son precisos porque sobre la base de esa puntualidad se determina la tasa de ganancia del empresario. Porque si en cada vuelta el empresario se ahorró 2 minutos, al final del día se ahorró una vuelta, al final del mes se ahorró 30 vueltas y al final del año se ahorró 365 vueltas de 30, 25, 27 kilómetros cada vuelta. Entonces se ahorró un montón de plata en esa pequeña modificación de la frecuencia. Y eso el órgano de control, que lo controla, lo determina, debería descontarlo a fin de año del total de kilómetros recorridos y decir, sí, está bien, a usted le aumentó el combustible, le aumentó esto, está, pero se ahorró 100.000 kilómetros en el año por recorrido, más 100.000 kilómetros en el año por la frecuencia. Entonces me parece que este cuerpo tiene que tomar nuevamente esta discusión desde el punto de vista legislativo, no desde el punto de vista político. Cuando aumenta el boleto colectivo salimos todos a decir, qué feo que aumentó el boleto colectivo, la verdad que la gente no le alcanza el bolsillo y demás. El tema es que nosotros tenemos la posibilidad de legislar al respecto. Entonces yo le propongo, señor presidente, a mis pares que vean con agrado tratar ese proyecto de ordenanza que modifica la 11.580. Nosotros proponemos una modificación muy profunda. No hay por qué abordarla con tanta profundidad. No hay por qué reformar todos los artículos que nosotros proponemos. Alcanza con abordar 1, 2, 3 artículos puntuales que a nosotros nos permita resolver estas cuestiones. Por ejemplo, lo que plantea el concejal Marcelo Ponce, que el órgano de control deba informarle también al Consejo Municipal cada vez que se lo requiera. ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso? Entonces, los invito a que avancemos en esta discusión, en que reformemos al menos 2 o 3 artículos que son esenciales. Y dejo planteada la discusión jurídica respecto de la facultad de este cuerpo para determinar la tarifa, porque estoy convencido de que, aún habiendo hecho la delegación del año 2009, este cuerpo está facultado para determinar el precio del servicio de transporte público. Gracias, señor presidente.